En este video vamos a aprender acerca de las operaciones aritméticas, las variables y los tipos de datos en Python. Pero antes de llegar a ese tema, me gustaría derribar algunos mitos acerca de la programación. Primero, que no eres muy viejo para aprender a programar. Al final del día, la programación es una habilidad y como toda habilidad, con práctica se adquiere. Hay que derribar ese mito de que tienes que ser un niño superdotado, que debes cumplir con ciertas capacidades cognitivas para poder programar correctamente. Todo eso es falso. Cualquier persona que se decida a aprender a programar lo puede hacer con práctica y esfuerzo. Lo segundo es más una aclaratoria que un mito. Programar es una actividad creativa. Así como pintar o hacer música, la programación tiene muchas limitantes, pero a su vez tiene infinidad de posibilidades para hacer lo que tú quieras. La diferencia esencial entre programar y otra actividad creativa es que ya todo el material está en tu computadora. No necesitas comprar un piano o un canvas o cualquier otra cosa. El tercer y último mito al que me voy a referir es el de que necesitas saber mucha matemática para saber programar. En realidad eso es falso. La mayoría de la programación que vayamos a hacer, de código que vayamos a hacer, no necesita que sepamos mucho de matemáticas. Lo esencial es que sepas las operaciones aritméticas básicas, la que aprendes en primaria. Sumar, dividir, multiplicar, restar. Todo eso, que espero que sepas hacerlo antes de tomar este curso, te va a servir para construir bloques de programación y hacer lo que tú quieras. Como dije antes, programar es un proceso creativo que involucra mucho más cosas que las matemáticas. Es agarrar un problema, tratar de dividirlo en pasitos, buscar soluciones coherentes a cada paso y eso al final del día nos va a traer un resultado. Ahora bien, lo que hablamos de operaciones aritméticas lo podemos ver bien representado en Python. Python utiliza los símbolos matemáticos que nosotros conocemos para hacer operaciones aritméticas. Y te lo voy a demostrar entrando a la línea de comandos de Python. Como ya saben, nosotros hacemos key, si estás en Windows, si estás en Linux, ya sería Python. Y aquí nos abre la línea de comandos de Python, donde podemos escribir código sin necesidad de hacer un archivo ni nada. Lo podemos ejecutar directo. Entonces, como ya venía diciendo, las operaciones aritméticas básicas ya están representadas como símbolos matemáticos en Python. Si nosotros hacemos 2 más 2, eso nos va a dar un resultado que es 4. Perfecto. ¿Y qué pasa si hacemos 5 menos 3? 2. Perfecto. Y podemos multiplicar. Bueno, yo no me sé la tabla del 7, por ejemplo. 7 por 8, 56. Siempre me pelo con esa. Fíjense ustedes, sé programar, pero no me sé bien la tabla del 7. También podemos dividir. ¿Qué pasa si dividimos 10 entre 2? Bueno, eso nos da 5. Otra operación que es poco conocida es lo que llamamos el resto. Cuando tú divides, si la división no es exacta, nos va a quedar un resto. Por ejemplo, vamos a dividir 13 entre 6. ¿Queda eso? 2.16. Ok. La forma de representar ese punto 16 es lo que conocemos como el resto. Para realizar el resto de una operación, realizamos el mismo 13, pero en vez de poner barra, ponemos un porcentaje. 13 entre 6. Entonces, eso va a dar 2 y el resto es 1. Esta operación de resto va a ser útil en algunos controles de flujo que vayamos a hacer con condicionales, que lo vamos a entender más adelante. Pero por ahora vamos a saber que esa operación ya está en Python. También tenemos elevar a la potencia. Si queremos saber cuánto es 3 a la 9, podemos hacer 3 por, o sea, asterisco, asterisco, 9. Esa es la forma de representar la potencia y daría 19.683. Tenemos suma, resta, multiplicación, división y resto. Las operaciones básicas de matemática, aritmética básica. Eso es lo que necesitamos para aprender a programar. Otro concepto importante, no solo de Python, sino de la programación en general, son las variables. Cuando hablamos de variables nos referimos a contenedores que van a guardar información. Hay que verlo como una especie de caja donde vamos a meter cosas, ¿sí? Para representar una variable en Python, específicamente en Python, nosotros vamos a utilizar, vamos a crear un nuevo archivo que se llame 02.variables.py. Declarar una variable en Python es muy sencillo. Primero escribes el nombre de la variable, el símbolo igual y luego el valor que le quieras asignar a esa variable, que va a ir dentro del contenedor. Lo podemos ver de la siguiente forma. Como en matemáticas, tú puedes hacer que x sea igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si yo llamo o invoco a x? Simplemente escribiendo x,
me dice que es 1. Entonces, dentro de la variable X está el número 1. También puedo decir, bueno, yo quiero guardar mi edad 28. Entonces, cuando yo ponga edad 28. Mi nombre, por ejemplo. Entonces, nombre igual a Diego. ¿Sí? Bueno, aquí es importante y es algo que vamos a conocer después, que son los errores de Python. Obviamente aquí me equivoqué yo y declaré nombre igual a Diego. Diego no existe, o sea, Diego no lo sabe interpretar la computadora. Para que la computadora lo sepa interpretar, tendría que poner nombre igual, entre paréntesis, ya ahí sí mi nombre, Diego. Esto lo vamos a ver ahorita. ¿Qué significa esto de entre paréntesis? Entonces, cuando yo ponga nombre, ahí va a salir mi nombre Diego. Lo que me lleva a otro punto. ¿Qué podemos guardar dentro de una variable? Como vieron en estos ejemplos, guardé números, guardé nombres. Entonces, esa información se clasifica en lo que llamamos tipos de datos. Un tipo de dato es la representación de alguna información. Por ejemplo, están los números enteros, los que conocemos de 1, 2, 3, menos 1, menos 2, 0. Todos esos son números enteros y pueden ser representados en Python de la siguiente forma. Escribes una variable, variable 1, el símbolo de asignación, que es el igual, y cualquier número entero que se te ocurra. Puede ser menos 34, por ejemplo. Ya variable 1 nos da menos 34. Entonces, al final del día podemos dentro de una variable guardar números enteros. Pero no solo números enteros. Si ustedes vieron una división que hice, por ejemplo 2 entre 2, vemos algo muy curioso, que no me dice el número entero, o sea, no me dice 6, sino que me dice 6.0. La capacidad que tiene Python de representar números con decimales, lo que en Python se llama flotantes o float. Ese es el tipo de dato. Entonces, entero sería int y flotante sería float. Ahora, si queremos representar un número flotante, simplemente ponemos el número con sus decimales. Entonces, mi float. Mi float es igual a, mi variable se llama mi float y le vamos a poner 3.134567. El resultado de ese mi float va a ser lo que escribimos justamente, 3.1445. Este no es el número pi, simplemente un número random que se me ocurrió. Y por último tenemos a los booleanos. Booleano es un tipo de dato que solo me acepta dos posibilidades, verdadero o falso. Por ejemplo, una representación de booleano puede ser la luz está encendida o apagada. O si yo te pregunto, ¿el hielo es sólido? Tú me vas a responder verdadero o falso. Entonces, el booleano representa dos estados. Y esto va a ser muy, muy importante cuando queramos modificar el flujo de nuestro programa. Entonces, ¿cómo representamos booleanos? Así como hemos venido haciendo todo este tiempo. Por ejemplo, mi booleano es igual a, en este caso para decir verdadero, simplemente la palabra en inglés true con la T mayúscula. Entonces si voy a mi booleano, me dice que es true. Una cosa importante de las variables es que podemos reasignar valores. O sea, una variable no es que nace y se queda con esa información para siempre. Tú puedes cambiar la información que hay dentro de esa variable. Por ejemplo, si ahora yo quiero hacer que mi booleano sea falso, simplemente vuelvo a declarar el nombre, mi booleano, y le digo que sea falso. En inglés false con la F mayúscula. Entonces si voy a mi booleano, vemos que es falso. El último tipo de dato que voy a enseñar se llaman cadenas de texto o strings. Para representarlo simplemente declaras una variable, mi string, igual, le asignas un valor y para representar el string debemos abrir o comillas simples o comillas dobles, como a ustedes prefieran. Por ejemplo, si abro comillas simples, escribo este es un texto y cierro comillas simples. De esta forma, ¿qué hay dentro de mi variable mi string? Vamos a verlo. Lo que acabamos de escribir. Este es un texto. Esto también puedo hacerlo con doble comillas. Entonces mi string 2 es igual a este ejemplo con doble comillas. Cierro las doble comillas. De esta forma también podemos representar un string. Una utilidad importante que nos puede servir luego es saber qué tipo de dato hay en una variable. Porque si yo tengo una variable que se llama X, bueno, yo no sé si eso es un entero, un flotante o un string. El nombre no me lo dice. Hay que ser explícitos. Pero en este caso no lo dice. Para saberlo, nosotros podemos hacer la palabra reservada de Python que se llama type. Es una función
que nos ayuda a determinar el tipo de dato que tenemos. Entonces, si yo pongo type y pongo, por ejemplo, x, nos dice, claro, como lo guardamos la otra vez, x es igual a 1. Es un entero. Si yo pongo type mi booleano, que sabemos que es un booleano, eso nos va a decir que es de la clase bool. Entonces, para representar entero está la clase int. Para representar los booleanos está la clase bool. Para representar la variable string está lo que llaman la clase str. Bueno, es una abreviación de string. Y de flotante sería type. Vamos a ver una variable que tengamos aquí. Bueno, aquí obviamente mi float no existe, pero algo curioso de los errores es que muchas veces son muy descriptivos. Entonces es importante que cuando salga un error no tengamos miedo, sino que intentemos leer qué nos quiere decir. Por ejemplo, aquí nos dice name mi float no está definido. Quisiste decir mi float y efectivamente revisé ahorita y no lo llamé mi float sin F minúscula, sino con F mayúscula. Es muy importante que le perdamos el miedo a los errores y simplemente con la lectura ya podamos resolver. Type mi float de clase tipo float. Así se le llama a los números con decimales en este caso. Creé un archivo que luego voy a subir a un repositorio y ustedes van a tener el link en la descripción para que con ese código ustedes puedan ver un resumen de esta clase. ¿Qué fue lo primero que vimos? Las operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación, división, resto y potencia. Se hace con los mismos símbolos matemáticos que conocemos de toda la vida. También el concepto de variable, que es un contenedor para guardar información. Entonces mi variable es igual a 23. Tiene una información. La forma de declararlo es el nombre de la variable, igual que sirve para asignar y el valor que le vayamos a asignar. Por último, tenemos los tipos de datos. Que bueno, en este caso tenemos mi entero, que es un int de la clase int, como ya lo vimos, que en este caso es el 4. Mi flotante, que en este caso 5.64, para representar números con decimales, y es de la clase float. Mi booleano, que es el tipo de dato que puede representar solo dos opciones, verdadero o falso. Y mi cadena, que es la representación de un texto, de una cadena de caracteres. Para saber qué tipo de dato hay en una variable, tenemos la función type. Se escribe así type y dentro del paréntesis el nombre de la variable. Espero que te haya servido esta introducción a Python. Nos vemos en la próxima clase.